Capítulo 1504. Niño dual imperial. El anciano estaba allí, mirando fijamente a Liquille. Sus ojos brillantes hicieron que todos tuvieran una sensación de temor. Un asaltante emperador. El viejo monarca se quedó atónito al ver el par de ojos que destruían el mundo. Después de recuperar la cordura, el miedo le abrumó y casi se arrodilló en el suelo. Todos los demás en este lugar también estaban asustados. Este anciano que estaba delante era muy ordinario tanto en apariencia como en aura comparado con el grupo de Zentian, que tenía increíbles fenómenos visuales acompañándolos. Uno de verdad. Los sabios personajes de la generación anterior se quedaron atónitos y retrocedieron varios pasos bruscos, sin atreverse a mirarle a los ojos. La mayoría de los cultivadores presentes bajaron la cabeza, apartando su mirada de la suya. Su mirada era demasiado horripilante y destructiva. Cualquiera que le mirara a los ojos durante mucho tiempo vería cómo su alma abandonaba el cuerpo y moría al instante. El asaltante emperador, una existencia que disuade el alma misma. Todos se volvieron tímidos con una sensación de hormigueo en el cuero cabelludo. Por fin ha aparecido un asaltante emperador. Alguien murmuró mientras robaba miradas al anciano. Se trataba de una existencia aterradora digna de admiración. Personajes de este nivel no surgirían fácilmente. La aparición de cada uno de ellos era siempre un gran acontecimiento. No había duda de que estaba aquí por la medicina de la inmortalidad en posesión de Liquille. Poco después, la multitud se emocionó de nuevo para ver cómo actuaría Liquille con este asaltante emperador. La mirada fija del anciano en Liquille parecía haber tomado forma física. Cualquiera sentiría inquietud al ser mirado por esta poderosa existencia. Algunos incluso caerían directamente al suelo. Sin embargo, Liquille estaba completamente bien. Miró tranquilamente al anciano y dijo, «¿Y yo que pensaba que era otra persona? Así que eres tú, viejo imperial niño dual imperial». El anciano se sorprendió un poco al ser reconocido. «He vivido recluido durante mucho tiempo. No puedo creer que alguien se acuerde de mí». Los viejos expertos no habían oído hablar de este personaje de primera fila. Sin embargo, nadie mostró ningún signo de desprecio ante él. Niño dúo imperial, un pez gordo sellado durante muchas épocas jadeó tras oír esto. Se rumorea que es el hijo de un emperador inmortal y una madre árbol. Él, todavía está en este mundo. 1. La multitud perspicaz recordó colectivamente una antigua leyenda tras oír esto. Según las historias, un emperador se había juntado con una madre árbol y había dado a luz a un niño. Aunque los dos no se casaron formalmente, este anciano era realmente su hijo. Por ello, los demás le llamaban el niño dual imperial. Incluso en los 9 mundos, este hombre era famoso en esa generación. Sin embargo, después de que esa generación pasara, desapareció. Después de tantos años, la gente no esperaba que siguiera vivo. Sin embargo, no se sorprendieron al verlo en este lugar. Un personaje como él debe haber vivido durante mucho tiempo y sellado durante muchas eras. A pesar de ser el hijo de 2 grandes existencias, aún no podía soportar la tortura del tiempo y necesitaba la medicina inmortal para prolongar su vida. Niño dual miró fijamente a Liquille y preguntó lentamente, «Joven amigo, ¿qué tal si hacemos un trato?» Liquille sonrió en respuesta, «¿Quieres el objeto que tengo en mi poder?» Naturalmente, sabía lo que quería Niño dual. Sí. Niño dual asintió. Tú conoces tus cosas, así que puedes entender que las 9 hojas de reencarnación no son tan útiles para ti ya que aún eres joven. Si me lo cambias, solo dime los deseos que tienes. Todos se sintieron ligeramente conmovidos después de escuchar esto. Las palabras de un asaltante emperador eran muy tentadoras. Un intercambio exitoso con uno otorgaría toda una vida de beneficios. ¿Qué puedes darme? Liquille se rió. Sé que eres el descendiente de un emperador inmortal y una madre árbol, así que tienes muchos tesoros. Sin embargo, no me interesan en absoluto las armas imperiales ni las técnicas secretas de los padres árboles. Si quisiera estos tesoros, podría coger casualmente una docena. Los oyentes se quedaron sin palabras. Hizo que pareciera que estos tesoros de valor incalculable no se diferenciaban en absoluto de las coles. Entonces, ¿qué me darás por las 9 hojas de reencarnación? Miró divertidamente a Niño dual. La gente aquí finalmente aprendió el nombre de la medicina inmortal, 9 hojas de reencarnación. Solo alguien con tanto conocimiento como Niño dual podría conocer este tipo de hierba. Niño dual entrecerró los ojos y respondió, ¿qué tal si me convierto en tu protector Dao? Entrégame la hierba y te protegeré hasta que te conviertas en un emperador inmortal. Los corazones de muchos talentos empezaron a palpitar.
Tener a un asaltante emperador como protector del Dao era una tentación irresistible para cualquiera que quisiera convertirse en emperador. Un momento después, todos querían ver cómo respondería Li Qiye. Sin embargo, Li Qiye solo sonrió y negó con la cabeza. A decir verdad, nadie se convertirá en emperador en esta generación salvo yo. Tener o no protectores Dao seguirá dando el mismo resultado. Un sinfín de personas respiraron profundamente tras escuchar esto. La batalla final por la voluntad del cielo aún no había comenzado, así que ¿quién más en este mundo se atrevería a afirmar tal cosa? Sin embargo, Li Qiye desafió toda lógica. Por supuesto, después de reflexionar un poco, la gente descubriría que estas palabras eran bastante racionales. Incluso podía cultivar 13 palacios, ¿qué más no podía hacer? Hay muchas incertidumbres en este mundo. Niño Dual dijo lentamente. No seas tan confiado, muchos genios han muerto en la historia. Eso es cierto para otros, pero yo soy Li Qiye. Nada es imposible para mí. Li Qiye sonrió libremente en respuesta. Se quitó el aliento con esta respuesta prepotente. Para mucha gente, no tendrían el valor de hablar con un asaltante emperador, y mucho menos de negociar con uno. Li Qiye, por el contrario, permaneció tranquilo y despreocupado. Su decisión era digna de admiración. Entonces, ¿qué quieres intercambiar por las 9 hojas, joven amigo? Niño Dual miró fijamente a Li Qiye. Li Qiye se encontró con su mirada y respondió. Me temo que la hierba completa no está en el menú. Sin embargo, si quieres una hoja, puedo dártela por el simple intercambio de tu trabajo. Todos se sorprendieron al escuchar esto. ¿Una existencia invencible como un asaltante emperador solo valía una hoja? Esto era demasiado increíble. Si este fuera el caso, ¿no tendría Li Qiye suficiente para tener 9 asaltantes emperador bajo su mando? Los ojos de Niño Dual se movieron ligeramente. Después de un largo rato, respondió. Joven amigo, deberías saber que esto es imposible. Entrégame todo y aceptaré tu condición. Li Qiye negó con la cabeza. Si mantienes esa postura, no tenemos nada más que decir. Naturalmente, comprendió por qué Niño Dual quería las 9 hojas. Quería jugarse las 9 para volver a vivir una nueva vida, un beneficio increíble. Me temo que no entiendes todo el panorama, joven amigo. Niño Dual continuó. Si me convierto en tu protector del Dao, todo será diferente. No solo ganarás un ejecutor que te allane el camino. Lo sé. Li Qiye le devolvió la sonrisa. ¿Crees que tu valor está muy por encima de eso? Como hijo de un emperador y una madre árbol, tienes en efecto otras ventajas a diferencia de los demás. Por ejemplo, tus conexiones y recursos. Estas cosas añaden un valor considerable. 1. Yikes, tenía que usar árbol madre aquí. Normalmente, los títulos son de género neutro, pero en este caso, dejarlo como Treefater suena demasiado raro. Capítulo 1505. Una batalla impactante. Algunos se volvieron más conscientes tras ser recordados por Li Qiye. Este príncipe ofrecía muchas ventajas en comparación con otros asaltantes del emperador. Después de todo, mientras siguiera en este mundo, tendría conexiones, recursos y conocimientos entre otras cosas. Joven amigo, es como dices. Niño Dual no negó humildemente las palabras de Li Qiye y continuó. Cuando llegue ese día, tendrás algo más que esas cosas. No, soy alguien que prefiere los beneficios tangibles. Afirmó Li Qiye. Una hoja por tu trabajo. Piénsalo y acepta si lo deseas. Li Qiye lo dejó muy claro sin margen de negociación. La expresión de Niño Dual se volvió tibia. Su estado ya era excelente. Cualquier otro no sería capaz de decir que no, sin embargo Li Qiye lo rechazó directamente. Muchos se sintieron preocupados por Li Qiye. Rechazar a un asaltante emperador requería mucha determinación y fuerza. Sin embargo, lo hizo sin ninguna duda, como si no le importara en absoluto Niño Dual. Lo único digno de su atención era su propio capricho. Parece que no estás dispuesto. Li Qiye se rió. Te he dado la oportunidad. Por desgracia, has decidido no aceptarla. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó. Joven amigo. Niño Dual le llamó de nuevo y se tomó su tiempo para persuadirle. Todo debe hacerse con moderación. Debes ser sensato y no aprovechar cada centímetro de beneficio que puedas obtener. A veces, consentir es una bendición disfrazada. Todo el mundo debe ser flexible y elegir la batalla adecuada. La respuesta de Niño Dual sofocó a muchos expertos. Era muy vaga, pero la gente podía oír que era una advertencia o incluso una amenaza hacia Li Qiye. Si alguien fuera amenazado por un asaltante emperador, su comida se volvería insípida debido a que se sentiría inquieto. Tal vez una pesadilla también los recibiría cada noche.
Li Qiye se giró inmediatamente y sonrió después de escuchar esto. ¿Amenazándome? Nadie se ha atrevido nunca a amenazarme en este mundo. Si eres inteligente, mete el rabo entre las piernas ahora mismo y puedo hacer como si no pasara nada. Si no, ¿qué importa que seas el hijo de un emperador y de una madre árbol? A mis ojos, no cualquier perro y gato al azar puede pretender ser un asaltante emperador. No pienses que solo porque puedes manejar de 3 a 500 movimientos contra un emperador estás calificado para llamarte un asaltante emperador y pensar que puedes oponerte a un emperador. No soy como tu padre, que no se andará con rodeos. Provócame y haré de tu cabeza un orinal aunque seas el hijo de los altos cielos. 1. La multitud se volvió tonta al oír esto. Amenazar a un asaltante emperador era demasiado dominante. Esto demostraba que a Li Qiye no le importaba en absoluto Niño Dual. Niño Dual hizo una mueca después de escuchar esto y miró a Li Qiye con la furia rezumando en su mente. Sin mencionar su origen, su poder también era indudable. En el espíritu celestial, pocos se atrevían a oponerse a él. Incluso personajes como Zentian asumían el papel de un subalterno cuando hablaban con él con respetuosas formalidades. Pero ahora, un joven humano como Li Qiye se atrevía a amenazarle con desprecio. ¿Cómo no iba a enfadarse? Después de decir su parte, Li Qiye fue demasiado perezoso para mirar al anciano por más tiempo y se fue con su Yongguan. Poco después, la multitud se quedó quieta ya que estaban ligeramente preocupados por él. Niño Dual podría volverse loco y matar a Li Qiye. No sabían si Li Qiye podría defenderse de la ira de Niño Dual o no. Sin embargo, el furioso Niño Dual no actuó mientras Li Qiye se marchaba. Simplemente observó la espalda de Li Qiye con una mirada aterradora. Un par de ojos tan aterradores hizo que todos se estremecieran. Aunque estaban fijados en Li Qiye, todos sentían que tendrían pesadillas debido a este ominoso presentimiento. En solo una noche, esta noticia tomó al espíritu celestial por sorpresa. Zentian, el príncipe de las tinieblas, el viceancestro Bambú Dragón y el Lord de la Concha, junto con sus legiones, fueron completamente aniquilados por Li Qiye. Esto provocó un maremoto en todo el mundo. Muchos expertos se quedaron atónitos junto con sus sectas. Todo el mundo estaba furioso. ¿Y qué? ¿Zentian está muerto? Un pez gordo de la raza de espíritus encantadores no podía creerlo y pensó que era falso. Después de repetidas confirmaciones, el pez gordo todavía no podía calmarse. Tengan en cuenta que muchos espíritus encantadores tenían a Zentian en alta estima en la carrera por la voluntad del cielo. Era el más esperanzado en convertirse en emperador. Zentian está ahora muerto, ¿qué debemos hacer? Nosotros, hemos invertido mucha mano de obra y recursos en él. Algunas sectas que se habían aliado con él se sintieron abatidas. Sus maestros de secta se desplomaron en sus sillas con la mirada perdida. Estas alianzas les habían costado muchos recursos. Con su muerte, todos sus esfuerzos se han ido al garete. Todas sus semillas eran como burbujas que se dispersan en el océano. Algunos linajes imperiales se quedaron sin palabras porque querían casar a sus princesas con Zentian e incluso anunciaron el evento públicamente. Su muerte fue una gran pérdida para estos linajes. Ya no había vuelta atrás. Tan desafiante para el cielo, es una inversión completa. Un ancestro se sorprendió al escuchar esta noticia. Solo es un humano en el espíritu celestial. En términos de recursos y conexiones, no es rival para Zentian. Tengo que decir que es mágico que haya llegado tan lejos. Parece que el trono es suyo ahora. Al mismo tiempo, la noticia de los 13 palacios de Li Qiye actuó como una pesada bomba que explotó en este mundo. Las masas simplemente no podían creerlo. 13 palacios, incluso los viejos enterrados que habían estado sellados durante mucho tiempo estaban aturdidos. ¿Es un monstruo? ¿Cómo puede alguien tener 13 palacios en este mundo? En una sola noche, Espíritu Celestial se perdió en un torrente de desconcierto. Ve, averigua si Li Qiye tiene una compañera Dao o no. Nuestra princesa quiere casarse con él. Algunos linajes imperiales enviaron inmediatamente a sus mejores discípulos a explorar. Ningún discípulo o miembro de la secta puede oponerse a Li Qiye. Si se encuentran con él, no importa lo que quiera, muestren todo su apoyo o informen a la secta. Le proporcionaremos toda la ayuda. Todos los grandes poderes recordaron a sus discípulos. Li Qiye se convirtió en un personaje candente de la noche a la mañana. Innumerables discusiones se referían a él y a cómo hacerse amigo suyo, ya que había alcanzado el pináculo del espíritu celestial. Estas sectas incluso esperaban encontrar a los cercanos a él para utilizar su conexión. Ese es el próximo emperador. Muchos expertos y sectas tuvieron este pensamiento. Nuestra puerta del dios de la primavera apoya al joven noble Li.
Si alguna vez necesita algo, solo tiene que decirlo y nos lanzaremos incluso al agua hirviendo. Algunas sectas no pudieron contactar con él, así que enviaron noticias sobre su apoyo. Todos sabían que todavía había una oportunidad de crear una relación con él antes de la ascensión. Después de todo, sería demasiado tarde una vez que se convirtiera en emperador. Capítulo 1506. El pasado difícil. Mientras todo el mundo deliraba por los acontecimientos actuales, Li Qiye y Su Yonghuang regresaron a la isla marcial verdadera. Su regreso triunfal estaba dentro de las expectativas de Danta y Ruonan. Ruonan sonrió y dijo: una cosa es que no hagas nada, pero una vez que lo hagas, será algo que hará temblar la tierra, joven maestro. No se sorprendió en absoluto de la masacre, ya que era consciente de que personajes como Zentian no eran gran cosa para su joven maestro. No eran dignos de mención. Un mero juego de niños. Li Qiye reveló una sonrisa despreocupada. Si los asaltantes emperador no se unen, ni siquiera puede considerarse un calentamiento. Olvídate de ir a por todas. La gente se asustaría mucho si escuchara esta conversación. ¿Masacrar a alguien como Zentian era solo un juego de niños? Entonces, ¿qué sería ir a por todas? Ruonan bromeó. En términos de asaltantes reales, el espíritu celestial realmente tiene 3 o 5. Me temo que esta gente ha oído más o menos sus historias. Si estás aquí, no se atreverán a mostrar sus rostros, aunque sean 10 veces más valientes. En cuanto a los otros asaltantes emperador, solo están en el título. Para el mundo, ser capaz de luchar contra un emperador durante 1 o 200 movimientos era suficiente para ser considerado un asaltante emperador, esto ya era suficientemente invencible. Los otros reyes dios no serían capaces de luchar contra este nivel de oponente. Sin embargo, para Li Qiye y Ruonan, ellos tenían una definición diferente para un asaltante emperador, un estándar mucho más alto. La concha rugiente puede reclutar a alguien. Li Qiye sonrió despreocupadamente. Sin embargo, no es gran cosa. Cuanto antes vengan, más rápido podremos ocuparnos de ello. De hecho, quiero masacrarlos a todos, así que no será tan malo. Dicho esto, se quedó mirando la cresta del árbol divino en la distancia. Fue muy frívolo con su comentario. Ruonan comprendió que realmente no le importaban. Preguntó suavemente: ¿hay algo más que te preocupa? Como confidente desde hace mucho tiempo, le entendía mejor que nadie. Los asuntos ordinarios no le preocuparían así. Li Qiye finalmente se rió y respondió: tenía unos cuantos ases que no pude usar, así que estoy un poco decaído. ¿Esperabas que salieran personajes aún más impactantes? Ella miró a la cresta en la distancia y preguntó mientras se ponía al lado de él. Él le explicó: los que quedan no son gran cosa, no pueden llegar al vértice. Los aplastaré si vienen. Me refería a la cresta, pero parece que eso no ocurrirá. Entré en el mundo interior y me llevé algunas cosas, así como las 9 hojas, pero el lugar sigue en calma. Ruonan reflexionó. Tal vez sea por tu reputación. Li Qiye se rió y sacudió la cabeza. Quizás no. Aunque ya he jugado con el mar de huesos y la cresta un par de veces, no es tan fácil obligarlos a someterse. Esta vez he venido con ese objetivo, pero han permanecido en silencio. Simplemente se están recargando y no quieren luchar contra ti en estas circunstancias. Ruonan era consciente del trasfondo. Cierto, esto deja aún más claro que el gran desastre se aproxima. Reflexionó un poco antes de responder. ¿Querías dar la vuelta a la cresta? ¿O tal vez un barrido directo hacia el propio Palacio Dorado? No. Li Qiye elaboró. Solo quería hablar con la cresta, incluso más que con el mar de huesos. Sin embargo, ese no es tu estilo, joven maestro. Se sorprendió al escuchar esta respuesta. Él se rió agradablemente. Ruonan, haces que parezca que me gusta mucho la guerra. Me gusta luchar y todo eso, pero hay momentos en los que también puedo sentarme felizmente a hablar. Si ciertas cosas son negociables, ¿por qué no negociar? Además, no hay daño aunque no funcione. Se rió al oír esto. Después de un rato, continuó. Tú no eres alguien que negocie con los demás. Además, ya has luchado antes, así que si estuvieras realmente decidido, te habrías abierto camino hasta el propio palacio. No me importaría que fuera por motivos personales. Declarar la guerra no es un problema. Li Qiye suspiró suavemente. Sin embargo, realmente quería hablar esta vez. Tengo un buen conocimiento de la cresta, pero no tanto como el de mar de huesos. Cuando llegue ese día, un mar de sangre envolverá al espíritu celestial. En ese momento, tal vez los espíritus encantadores, los treants y los demonios del mar tendrán que enfrentarse al genocidio. Ruonan preguntó suavemente. ¿Estás preocupado por mí?
Li Qiye sonrió y le acarició la cabeza. Nunca me he preocupado por ti. Con tu poder, incluso si el desastre estuviera presente, podrías salir. Sin embargo, sé que no lo harás, especialmente durante el desastre. Ella no respondió porque su joven maestro tenía razón. La Ruonan que conozco siempre ha enfrentado los desafíos con valentía y sin temblar. Se rió sentimentalmente. Me siento satisfecha de ser alabada así. Reveló una hermosa sonrisa. Li Qiye sonrió irónicamente en respuesta y volvió a negar con la cabeza. He dejado algunas cosas, algunos preparativos que pueden ser útiles para ti en el futuro. Es una pena que no pueda ayudarte personalmente a allanar el camino y a cargar con el cielo. No. Le cogió la mano y le miró solemnemente. Has hecho más que suficiente por mí. Aunque el mundo piense que soy dotada, hoy no tendría los mismos logros sin ti. Además, no te culpo en absoluto, es mi propia elección. Ya me has allanado el camino hasta el punto de eliminar todos los obstáculos hacia el trono. La realidad es que te he decepcionado al elegir quedarme. Con eso, incluso una mujer fuerte como ella sintió una extraña melancolía. Hace mucho tiempo, tras el final de la generación del emperador inmortal Minren, Ruonan tenía muchas opciones porque había cortado su línea de sangre. Incluso podría haber dejado el espíritu celestial para siempre. Si hubiera elegido convertirse en emperador, ya lo habría sido. Con eso, podría seguir a su joven maestro por encima de los 9 cielos al mundo de los emperadores y los dioses. Por desgracia, al final eligió quedarse en el espíritu celestial. Esta era la opción más desesperada, el camino que su padre no quería ver. Ella continuó diciendo, joven maestro, usted no me debe nada, es todo lo contrario. Sé que una vez esperaste que me convirtiera en emperador e hiciste suficientes preparativos para el día en que emprendiera ese camino. No he cumplido tus expectativas en ese sentido. Li Qiye habló con impotencia mientras la miraba fijamente. Realmente no me debes nada, es una pena que no haya podido obligarte. Al igual que los sabios del lago Dongting, ellos también tenían muchas opciones, como elegir otras tierras fértiles en los 9 mundos para ser su hogar. Al final, al igual que tú, eligieron quedarse en el espíritu celestial. Esta es tu elección, como lo fue la de ellos. Aunque podría haberles ordenado a todos ustedes que hicieran lo contrario, eso sería ir en contra de su propia búsqueda. Este es tu amado hogar, así que quieres contribuir. No quieres ver el día en que se convierta en cenizas. Terminó con un suspiro. No soy solo yo. Ruonan respondió suavemente con melancolía. Después de grandes luchas, mucha gente ha elegido este camino. Los emperadores inmortales siguieron luchando, los padres árboles aprovecharon todas sus oportunidades y los dioses del mar siguieron comprometiéndose. A pesar de ser impotentes hasta cierto punto, se esforzaron al máximo para conseguir un rayo de esperanza para esta tierra. Puede que mi padre no quisiera que me quedara aquí, pero como su hija, debo tomar este manto y esforzarme al máximo, ya sea por mi amor a este mundo, a la isla marcial verdadera o a los demonios del mar. Si mi padre fue capaz de enfrentarse a todo, yo tampoco desharé su prestigio de toda la vida. 1. Solo para aclarar, no estoy seguro de si el Palacio de Oro aquí es un lugar real o si el autor acaba de hacer una frase que significa barrer hasta el final. Voy a hacerlo de una manera más literal solo para estar seguro. Tal vez la cresta tiene un palacio de oro o algo para el jefe final. Capítulo 1507. Lin Fengyun. Tras una breve pausa, Li Qiye habló suavemente. Solo puedo decir que los tiempos han cambiado. Si todavía fuera el cuervo oscuro, me tocaría ocuparme de todo y cosechar. Después, sería una época fructífera y brillante. Desafortunadamente, es hora de que me vaya. Joven maestro, ya sean sus amantes o hermanos caídos o incluso yo, no necesita quedarse por nadie. Ruonan respondió con seriedad. Solo sigue caminando hacia adelante para librar la última batalla. Nadie puede detener tu avance. Este es tu mayor encanto y la razón por la que la gente te admira. Si, por ejemplo, te detuvieras por mi culpa, yo sería una pecadora en tu vida. A mis ojos, eres el que más admiro, así que no quiero dejar una mancha en tu vida. Sería un crimen imperdonable. Hablaba con sinceridad. Cada palabra salía del corazón. Lo sé. Li Qiye asintió. No me detendré por ti, así es la vida. Incluso si alguien solía ser el gobernante de los 9 cielos o el maestro del universo, todavía no puede tener todo a su manera. Joven maestro, no hay necesidad de preocuparse por mí. Hice mi propia elección, así que incluso si un día muero en batalla, será sin remordimientos, ya que seguiría cumpliendo uno de mis objetivos. En mi vida, haberte conocido y poder seguirte son mis mejores momentos y recuerdos.
Me enseñaste lo vasto que es el mundo, me diste un objetivo en la vida y me mostraste las profundidades del Gran Dao. ¿Cuántas personas en el mundo son realmente conscientes de esto? La mayoría de las vidas son efímeras. Sin su guía, aún podría haberme convertido en una bendita hija de los cielos, una existencia que podría caminar con orgullo por los 9 mundos. Sin embargo, no sería yo, alguien que resiste el arduo paso del tiempo. Me diste un corazón Dao firme. Esto es más valioso que cualquier otra cosa. Sus ojos se volvieron rojos en este punto. Niña tonta. Se limpió las lágrimas y sonrió. Definitivamente eres una existencia bendecida. Incluso sin mí, podrías llegar a este nivel. Tu éxito de hoy no se debe necesariamente a mí. Tú misma eres digna de orgullo. Si tu padre estuviera aquí, se sentiría orgulloso por su hija, incluso si tu elección entra en conflicto con su deseo. Ruonan finalmente sonrió y sacudió suavemente la cabeza. Bien, voy a intentarlo de nuevo para ver si hay más gente sin ojos. Levantó la cabeza y se rió. Otra gran ola podría crear algún efecto. Ruonan sabía lo que quería hacer y le devolvió la sonrisa. Su invencible joven maestro ha vuelto. Finalmente le aconsejó. Joven maestro, podría ir a preguntar a Terminus. Tal vez él sepa algo. El viejo Terminus sabe bastantes cosas, pero no hay forma de que sepa la ubicación exacta. Alguien de su nivel no está cualificado para saber sobre esto o lo habría averiguado hace tiempo. Mientras todos estaban asombrados por el récord de batalla de Li Qiye, el cielo en el mar del dragón demonio parecía haberse abierto. ¡Wosh! Una luz ilimitada surgió e iluminó toda la región. ¡Boom! Olas de altura infinita se desataron después de una fuerte explosión. Todo el mar del dragón demonio tembló. Todas las existencias allí estaban temblando de miedo. Muchos peces y camarones en el fondo del mar no se atrevieron a salir. En ese momento, mucha gente en esta región e incluso en otros lugares del espíritu celestial vio un barco gigantesco. Era del tamaño de un continente. En el momento en que entró en esta región, desató unas olas aterradoras que lo impactaron todo. Después de ver esto, un experto exclamó: «La concha rugiente». Muchos cultivadores novatos nunca habían visto esta escena y se quedaron completamente atónitos. Este podría ser el barco más grande que jamás habían visto. Quizás no había otro de esta magnitud en el mundo. Incluso algunos expertos de mayor edad estaban aturdidos y murmuraban: «La leyenda es cierta, es la concha rugiente». En espíritu celestial, se rumoreaba que la concha rugiente no era solo el nombre de una secta. Era un barco, y la secta se estableció en él. De hecho, mucha gente no creía en su existencia. Después de todo, ¿cómo podría construirse un linaje con 2 dioses del mar en un simple barco? ¿Cómo podía contener un linaje tan grande? Pero la verdad era tan clara como el día ahora después de que la gente viera el tamaño de este barco. ¡Boom! Un sol puro se elevó lentamente en el horizonte. Una vez que alcanzó la altura suficiente, el sol original de esta región se volvió inmediatamente sombrío y perdió sus colores. 1. Delante de este segundo sol había un trono real con un hombre de mediana edad sentado en él. Estaba muy animado, ya que presidía los propios cielos, así como todas las demás existencias insignificantes. A pesar de no ejercer su aura en su totalidad, esta existencia hacía pensar a los demás que estaban viendo a una deidad de leyenda. Un ancestro de las 4 ramas de Guchun en el mar del abismo, exclamó sorprendentemente. Lin Fengyun. Un joven cultivador que nunca había oído hablar de este nombre preguntó: ¿quién es ese? Un asaltante emperador. El ancestro explicó con una expresión solemne. Su historial de batalla es ilustre y casi hasta el punto de ser invencible. En su vida, solo ha perdido contra el emperador inmortal Aoi. Incluso después de que el emperador tomara la voluntad del cielo, Lin Fengyun todavía podía durar varios cientos de movimientos contra él. ¿Es fuerte hasta ese nivel? ¿Varios cientos de movimientos cuando un emperador está usando su voluntad del cielo? Muchos juniors se asombraron al escuchar esto. El emperador inmortal Aoi tenía muchas leyendas sobre él. Creó la puerta de los 1000 emperadores que produjo 4 emperadores. Sin embargo, Fengyun todavía podía luchar contra él durante varios cientos de movimientos. No era una tarea fácil. Sí, Fengyun es extremadamente desafiante para el cielo. El ancestro continuó. Aunque provenía de una pequeña secta y nunca cultivó una ley imperial en su vida ni llegó a poseer un arma imperial, seguía siendo inigualable hasta que conoció al emperador inmortal Aoi. La gente de esa época creía que si el emperador inmortal Aoi no existiera, Fengyun se habría convertido en emperador. Los jóvenes de las 4 ramas respiraron profundamente. Este era un verdadero asaltante emperador.
Liquille, le debes una explicación a la caracola rugiente. Dame una respuesta después de 5 días o afronta las consecuencias. La voz de Feng Yun resonó por todo el mundo como si estuviera dando órdenes a todo el mundo. Feng Yun se presentó y desafió a Liquille de inmediato, lo que conmocionó a los expertos de espíritu celestial. Incluso los que no lo conocían podían saber que no era ninguna broma debido a su aura. El discípulo volvió a preguntar. ¿Lin Fengyun es un ancestro de la concha rugiente? No. El ancestro negó con la cabeza. No es un antepasado ni un discípulo de allí. Según la leyenda, les debía su vida cuando era joven. Por ello, se convirtió en hermano jurado de su segundo dios del mar, el dios del mar devorador de ríos. Incluso se decía que gracias a esta conexión, el dios del mar pudo reinar de forma suprema. Antes de ser aceptado por el tridente, Feng Yun le ayudó muchas veces. Algunos relatos decían que incluso había enseñado al dios del mar a cultivar. El antepasado se puso serio tras revelar esto. Un anciano al borde de la muerte en el pabellón de los 7 marciales dijo lentamente. La concha rugiente aún recurrió a pedir ayuda a Lin Fengyun. La diosa 7 marciales estaba de pie junto a él y miraba a Fengyun con una expresión digna. Ancestro, Fengyun es una de las personas más fuertes en espíritu celestial ahora mismo, ¿verdad? Este anciano moribundo era el ser legendario del pabellón, el ancestro santificado. Esa es una afirmación justa. Es muy poderoso de hecho. El ancestro santificado admitió. Él es una de mis principales preocupaciones para protegerte durante esta generación. Es mucho más joven que yo y tiene una vigorosa energía sanguínea. Como le debía la vida a la caracola, si se lo pidieran de verdad, haría todo lo posible por devolverle el favor. 1. No estoy seguro de lo que el autor quiso decir aquí, así que opté por una traducción literal completa de Sol Puro, Yan. La palabra en sí es el nombre de un condado. El significado clásico / poético de la palabra es primavera. Una primavera que se eleva lentamente en el horizonte no tiene sentido. Capítulo 1508. Dios Rey Legendario. Mientras Lin Fengyun estaba sentado en lo alto del cielo, parecía que todos los seres sensibles debían inclinarse ante él. Incluso los más fuertes debían postrarse a sus pies. La diosa tuvo que preguntar. ¿Cómo se compara realmente contigo, ancestro? Por supuesto, los discípulos del pabellón pensarían que el sagrado ancestro era invencible. De hecho, era inmensamente poderoso. De lo contrario, no habría sido el protector del Dao de 2 dioses del mar. Ella no estaba cegada por esto. A pesar de confiar en la fuerza de su ancestro, estaba preparada para lo peor. Es difícil de decir. El ancestro respondió. Si fuera más joven, Lin Fengyun no sería un problema. Pero ahora, mis viejos huesos no pueden soportar mucho más. Ni siquiera sé si puedo realizar el 7º estilo debido a mi marchita vitalidad. La diosa se estremeció tras escuchar esto. No es de extrañar que quisiera hacer un trato con Liquille. Sus circunstancias ya no eran favorables. El agotamiento de su vida significaba el marchitamiento de su energía sanguínea. Podía luchar varias veces sin problema, pero si lo forzaba demasiado, aceleraría su muerte. No es de extrañar que el príncipe escudo del mar tuviera tanta confianza en el pasado. Si Fengyun se convertía realmente en su protector, sería difícil encontrar a alguien que pudiera detenerlos, murmuró. Fengyun es muy poderoso entonces. El ancestro sonrió y dijo. Después de todo, sigue siendo un dios rey legendario. ¿Cómo no va a ser fuerte? Además, hace tiempo que se selló a sí mismo. Por ello, sigue siendo tan joven como antes, lo que supone una gran ventaja en comparación con los demás ancianos. Él todavía puede durar otra era, pero yo no. ¿Un dios rey legendario? ¿No es solo un mito? Ella se sorprendió. Él le explicó. Por supuesto, es que los dios reyes ordinarios no pueden tocar este nivel. En el mundo, los dios reyes legendarios están en la cúspide del camino de la gran era. Son los verdaderos asaltantes emperador. Los dios reyes también tenían sus propias clasificaciones. En el camino de la gran era, son gran dios rey celestial, dios rey supremo, dios rey ápice, dios rey dominador del mundo y dios rey de los 9 mundos. Debido a que poca gente podía entrar en contacto con los dioses legendarios, los cultivadores ordinarios no eran conscientes de este nivel. ¿Cómo se define? La diosa sintió curiosidad por esta leyenda. Algunos ancestros de su pabellón creían que el ancestro santificado era un dios rey legendario en sí mismo. Sin embargo, nadie conoce los detalles exactos ya que Ayowet nunca ha hablado de este asunto. Las generaciones futuras tampoco lo han visto en acción. Por lo tanto, había demasiadas especulaciones sobre este nivel en particular.
El mundo tiene una perspectiva diferente en comparación con los verdaderos maestros. El ancestro se rió y elaboró. Empezaremos con los asaltantes emperador. Los asaltantes en la mente de las masas son capaces de luchar contra un emperador de 100 movimientos en adelante. Algunos ancianos incluso decidieron halagarse a sí mismos. Después de luchar contra un emperador una vez, se llamarían a sí mismos asaltantes emperador aunque perdieran después de 30 o 50 movimientos. El antepasado continuó. Los jóvenes no lo saben y creen que son los auténticos. Mientras tanto, los maestros solo se reirían de este tipo de existencia ya que verían la calificación de varios cientos de movimientos como inadecuado. Inquirió la diosa. Entonces, ¿qué son los verdaderos asaltantes emperador? Ayowed respondió sonriendo. En la cima, la evaluación correcta para un asaltante comenzaría en ser un dios rey legendario. La verdad es que la gente común suele considerar a los dioses rey de 9 mundos como asaltantes, pero solo pueden intercambiar movimientos con un emperador en el mejor de los casos. No pudo evitar preguntar, ¿qué hay de los dioses del mar entonces? De hecho, hay dioses del mar fuertes y débiles. Por supuesto, con el tridente en su lugar, esta diferencia se vuelve más vaga. Sin embargo, sin el arma, uno puede ver la disparidad al instante. Si no fuera así, la gente no alabaría a nuestro primer dios del mar como el más fuerte. Para comparar a los dioses del mar con los emperadores, un dios del mar con un tridente no es solo un asaltante. Se convierten en contendientes que pueden estar orgullosamente junto a los emperadores. ¿De verdad? Su expresión cambió después de escuchar esto. Solo digo que es posible. El ancestro se rió. Hay disparidades entre los dioses del mar, pero lo mismo ocurre con los emperadores. Tomemos como ejemplo a nuestro primer dios del mar. Incluso sin el tridente, ya podía luchar en igualdad de condiciones con el emperador inmortal Muzuo, así que con el arma, probablemente podría suprimir al emperador. Sin embargo, si fuera un emperador diferente, no sería lo mismo, como el emperador inmortal Jiaoen, el emperador inmortal Fei, el emperador inmortal Fei Yang y el emperador inmortal Aoai. Me temo que incluso si nuestro ancestro tuviera el tridente, todavía no sería fácil contender contra ellos. Entonces, ¿qué hay de los físicos inmortales de gran finalización contra los dioses del mar? Después de ver que el ancestro estaba de humor para hablar hoy, la diosa pidió humildemente orientación. A los ojos del mundo, tanto los físicos inmortales de gran terminación como los dioses del mar son iguales y capaces de enfrentarse a los emperadores. Sin embargo, hay una inexactitud en esto. El ancestro explicó. Si un dios rey legendario tiene también un físico inmortal de gran terminación, entonces esta persona puede ciertamente luchar contra un emperador. En cuanto a un dios rey de los 9 mundos en la gran finalización, sería un esfuerzo peligroso. Además, también hay diferencias entre las leyes de físicas inmortales. Cultivar una buena o mala tiene un efecto directo en el poder del físico. Sin embargo, desde la perspectiva de un dios rey legendario, tanto la gran finalización como el ser un dios del mar son del mismo nivel. Esta fue una conversación esclarecedora para la diosa. ¿Qué tal un dios del mar más un físico de gran finalización? Esta vez tenía una pregunta diferente. ¿Estás hablando del dios del mar de la concha rugiente? Sonrió. Es difícil de decir, su época fue hace demasiado tiempo sin demasiada información sobre ella. Algunos decían que su físico del vacío no alcanzó la gran finalización mientras que otros creían lo contrario. Pero independientemente de si lo tenía o no, no se puede usar como punto de referencia porque nació durante la generación del emperador inmortal Jiaoen. Esa era su tragedia. No importaba si alcanzaba la gran finalización o no, tenía que actuar amablemente ante un monstruo como el emperador inmortal Jiaoen. De lo contrario, las palabras del emperador por sí solas no habrían atrapado a su hijo para toda la vida. La diosa reflexionó un poco. Ella también había oído las leyendas sobre el dios del mar de la concha rugiente entre los demonios del mar. Tenía grandes logros, pero fue completamente reprimido debido a que estaba en la misma era que el emperador inmortal Jiaoen. Esto hizo que la concha rugiente se mantuviera en silencio durante un largo periodo. De lo contrario, podría haber sido aún más brillante. Tal vez también tendrían un tercer dios del mar. Pensó en una existencia más elevada y preguntó. Ancestro, ¿qué hay del rey dragón negro? El rey dragón negro. Ayowed se quedó callado durante un rato cuando se mencionó este título tan imponente. Finalmente respondió. El rey dragón negro es una excepción, es único en todas las épocas. Incluso un personaje como el ancestro sangrado no deseaba hablar del rey dragón negro. La diosa no era estúpida y pudo ver la vacilación.
Ella tuvo suficiente y habló mientras miraba al hombre por encima de las nubes. Según los rumores, Lin Fengyun es un asaltante emperador. Así que se le puede considerar uno con sentido común. Dijo el ancestro. Sin embargo, algunas existencias superiores no estarían de acuerdo. Ella contestó inquisitivamente. ¿Por qué? ¿No sigue siendo un dios rey legendario? Lo es, pero no sin defectos. El ancestro explicó. Su historial no es lo suficientemente bueno. Como golem nacido en el espíritu celestial y procedente de una pequeña secta, tiene algunas deficiencias. Como sus leyes de cultivo al principio eran insuficientes, su gran Dao tiene el mismo problema y no puede alcanzar la perfección. Al final, desafió todas las probabilidades y se convirtió en un dios rey legendario, pero estos defectos han afectado a sus logros. En este punto suspiró. Él ha luchado contra el emperador inmortal Aoi antes. Aunque nadie vio el combate, según mi estimación de su fuerza, probablemente podría resistir entre 200 y 300 movimientos del emperador. Por supuesto, si se tratara de un emperador diferente, podría durar aún más. Por desgracia, se encontró con un emperador increíble durante su periodo. Hipotéticamente, si Fengyun procediera de un linaje imperial o cultivara una mejor ley de mérito desde el principio para que su gran Dao no tuviera defectos, quizás sus logros serían aún mayores. Es precisamente su origen lo que le hizo renunciar a convertirse en emperador y elegir el camino de la gran era en su lugar. Sin embargo, a pesar de sus defectos, en mi opinión personal, se le sigue considerando un asaltante emperador, siendo un dios rey legendario y todo eso. Capítulo 1509. Leyenda. La diosa se sorprendió. El ancestro sagrado raramente evaluaba a alguien de forma tan alta. Su opinión favorable significaba que Lin Fengyun era realmente muy poderoso. Ya que es tan fuerte y está en el lado de la concha rugiente, me pregunto si el joven noble Li puede manejarlo. Ancestro, ¿deberíamos ir a echarle una mano? Se preocupó tras conocer el poder de Fengyun. El ancestro se quedó en silencio durante un rato. ¿Qué pasa, ancestro? Le pareció extraño porque Li Qiye era muy importante para su pabellón. Confiaba en que si realmente necesitaba ayuda, su ancestro sagrado no se quedaría de brazos cruzados. Li Qiye, el ancestro hizo una pausa antes de responder. Aunque no lo he visto antes, no necesitará nuestra ayuda por lo que me has dicho. Será capaz de superar este peligro e incluso arrasar con todo el espíritu celestial hasta que la sangre corra como el océano junto con los gritos de angustia que resuenan. Sus ojos se volvieron serios. ¿Cómo es eso posible? La diosa era escéptica. No dudaba del poder de Li Qiye, pero era difícil barrer todo el espíritu celestial. Hay una alta probabilidad. El ancestro sagrado habló con una mirada profunda. Si no me equivoco, nadie podrá detener la conquista de Li Qiye. Y no solo el espíritu celestial, los 9 mundos no podrán hacerlo. ¿De verdad? Se quedó atónita por un momento. Incluso un asaltante emperador no hablaría ampulosamente de barrer los 9 mundos. Si él es esa existencia, entonces sí, y no sería difícil en absoluto. Explicó el ancestro sagrado. No, él también se encargará fácilmente de los 10 mundos. Si los emperadores inmortales estuvieran todavía en este mundo, se retirarían ante Li Qiye y no se atreverían a bloquear su camino. ¡Qué indignante! La diosa sintió que esta conversación se estaba volviendo más extraña. No lo creería si el interlocutor no fuera su antepasado. Pronunció lentamente. No es escandaloso en absoluto si es esa existencia. Es de esperar como algo natural. ¿Qué existencia? Una leyenda eterna sobre una mano oscura que se esconde detrás de los 9 mundos, una existencia que ha gobernado durante una era tras otra. Ayowet se puso muy digno al hablar de este tema. Ancestro, eso es solo una leyenda. La diosa tuvo que intervenir. No es necesariamente cierto. Además, nadie ha podido verificar la existencia de esta leyenda. Li Qiye no lo parece en absoluto. Si hubiera gobernado los 9 mundos en el pasado, no necesitaría correr de esta manera, podría convertirse directamente en emperador. No, esto no es una leyenda vacía. Respondió solemnemente. Esta existencia existe. Pocos son los que pueden tocar este nivel, y aún menos los que han podido reconocerlo. Sin embargo, no sé si Li Qiye es esa existencia legendaria o no. ¿Un personaje así es real? La diosa estaba estupefacta. Aunque había escuchado esta historia de los otros ancestros en el pasado, todos pensaban que no era real. Sin embargo, el ancestro sagrado lo ha verificado hoy. Continuó. Sí, esta mano oscura detrás de las cortinas siempre ha estado controlando el flujo de los 9 mundos. ¿Qué es entonces? ¿Cómo es capaz de controlar los 9 mundos?
Esto provocó aún más preguntas de la diosa. No lo sé. El ancestro sacudió la cabeza de inmediato. Ancestro, seguro que sabes más. La diosa actuó como una jovencita que intentaba conseguir algo con su tono juguetón. Él suspiró en respuesta. No es que no quiera decírtelo, realmente no sé mucho más. Nunca he tenido contacto con esta existencia y solo he tenido noticias del dios del mar. Su expresión se tornó seria y seria tras una breve pausa. Además, no deberíamos hablar de este asunto tan a la ligera con otras personas. Es un tabú, así que los que lo saben no lo sacarán a relucir. La imprudencia dará lugar a una extralimitación y puede provocar un desastre fatal o incluso la destrucción de la secta. Por eso la gente se calla siempre. La diosa se tomó su tiempo para procesar todo esto. Mucho tiempo después, repitió. ¿Así que Liquille es realmente esta existencia? El ancestro suspiró una vez más. No lo sé. En mi opinión, incluso si no lo es, definitivamente está relacionado con esa existencia. No puedo pensar en nadie más en este mundo que pueda entrenar a un discípulo así. 13 palacios, esa existencia es definitivamente la que rompe todo el sentido común en este mundo. La diosa se volvió extremadamente curiosa e interesada en el origen de Liquille después de escuchar esto. Lin Fengyun ha surgido para exigir justicia para la concha rugiente. Esta noticia hizo que todo el espíritu celestial se sorprendiera bastante, especialmente la gente que conocía a Fengyun. Wash. El mismo día de su aparición, una luz inmortal se elevó desde la tierra ancestral. 3 árboles ancestrales emitieron una majestuosa fuerza vital que envolvió el mundo entero. Un aura de voluntad invencible procedente de las profundidades de la tierra parecía haber despertado del pasado y haber viajado al presente. Muchas personas temblaron ante su llegada. No hay piedad para aquellos que se oponen a mi tierra ancestral. Sin embargo, Liquille, podría perdonarte si vienes a profesar tus crímenes a la tierra ancestral. Una voz decrépita salió de las profundidades de la tierra y resonó en el espíritu celestial. A pesar de su naturaleza tosca, sonaba como la voz de un inmortal. ¿Quién es ese? Aunque nadie podía ver al que hablaba, debía ser alguien terriblemente poderoso para pronunciar tales palabras. Además, después de despertar, su voluntad barrió todo el espíritu celestial y robó la paz a muchos seres. Inmortal del arroyo bambú. Algunos ancestros se quedaron atónitos al escuchar esta voz resonante. Incluso alguien tan solitario como él está saliendo. ¿Acaso la tierra ancestral quiere ir a por todas en esta generación? ¿Quién es ese? Un joven preguntó a su ancestro ya que no había oído hablar de este título antes. El antepasado del viceancestro del bambú dragón. Incluso podría ser el fundador de esa rama. El antepasado respondió. Se rumorea que de los 3 padres árbol de la tierra, 2 de ellos proceden de esta rama. Aunque no es el progenitor de la tierra, algunos dicen que su estatus es el mismo que el de un padre árbol de allí. El subalterno respiró profundamente al oír esto. Esto era toda una historia de esta existencia recién llegada. El antepasado dijo con emoción. Esta persona no ha salido en mucho tiempo. Algunos incluso creían que había vuelto a la tierra. ¿Quién habría pensado que saldría en esta generación? Liquille ha provocado un gran lío. Liquille en la isla marcial verdadera también escuchó esta voz y simplemente sonrió. Viejo Bamboo también ha salido. Ruonan sonrió. Parece que viene a por las 9 hojas de reencarnación que tienes en tu poder. Esta supuesta venganza es solo una excusa. Después de millones de años, muchos genios y niños de la tierra ancestral han muerto en el campo de batalla. Algunos brillantes prodigios también murieron durante la competición para convertirse en padre árbol, pero él nunca salió a vengarse. ¿Qué es lo que hace que el viceancestro sea tan especial? Es solo para la hierba. Bueno, ya es hora de que el viejo muera. Liquille sonrió despreocupadamente. No durará mucho más ya que ha renovado su vida varias veces, así que esta vez sí que quiere las 9 hojas. Ruonan declaró. Parece que las cosas están a punto de ponerse divertidas. Me temo que muchos ancianos reclusos no podrán seguir mirando desde que tienen la hierba. Además, sienten que pueden ganar si trabajan juntos. Eso es algo bueno. Estaba a punto de ir a causar más problemas porque nadie más podría darme una buena razón para desenvainar mi espada. Ahora, alguien viene a nuestras puertas, ya no hay necesidad de excusas para matar. ¿Qué tan conveniente es esto? Capítulo 1510. El monarca Estigio. Primero fue Lin Fengyun, ahora es el inmortal del arroyo bambú. En un corto período de tiempo, el espíritu celestial parecía estar explotando con noticias. Esto es una locura.
Ambos son asaltantes emperador, pero todavía no es el momento de la competición de la voluntad del cielo. Si ese día llega, ¿cuántas existencias más de este nivel saldrán? Incluso los personajes del nivel de los ancestros estaban asombrados. Creo que la concha rugiente no quería rendirse y gastó mucho esfuerzo para suplicar a Lin Fengyun. Quieren aprovechar esta oportunidad para restablecer su prestigio y recoger los pedazos que fueron pisoteados por Li Qiye. Un ancestro experto dijo. En cuanto al arroyo bambú, no estoy muy seguro. Debe estar apuntando a la medicina de la inmortalidad. Muchos jóvenes y ancianos de la secta estuvieron de acuerdo con este análisis. La caracola sufrió grandes pérdidas esta vez. Su talento más prometedor murió junto con su ancestro más fuerte. Esto significaba que la caracola había perdido a su sucesor y a su as más fuerte. En tales condiciones, no podrían mantener su estatus. Otras sectas que han estado queriendo usurparlos podrían atacar en cualquier momento e incluso dividir su secta. Por ello, hicieron todo lo posible por invitar a Lin Fengyun para vengarse y ser su apoyo. Después de que los dos asaltantes emperador anunciaran sus mensajes, el mundo asustado prestó atención a las acciones de Li Qiye. Querían saber su respuesta. ¡Boom! Justo en este momento, una energía dominante surgió en el cielo. Se podía ver una enorme figura en el mar de jade. Era Li Qiye ejerciendo su avatar. Su cabeza estaba por encima del firmamento mientras sus pies aplastaban la tierra. Sus ojos parecían dos soles colgados en el cielo. En este momento, había liberado toda su energía sanguínea. Esta masa aterradora parecía un tsunami asaltando el sol. Incluso las estrellas serían cortadas como motas de polvo. En este momento, no retuvo nada en su esfuerzo por disuadir al mundo mientras barría todas las existencias. ¿Salen uno o dos perros al azar y creen que es suficiente para obligarme a someterme? Tienen un concepto demasiado elevado de ustedes mismos. No piense que son realmente un asaltante emperador después de intercambiar algunos movimientos con un emperador. Su voz tiránica fluyó a través del espíritu celestial. Muy bien, venid. Di la hora y el lugar. Asegúrese de venir juntos para que pueda matar a todos a la vez y evitar perder el tiempo. El mundo se volvió silencioso. Mucha gente estaba desconcertada y no podía decir nada. En el pasado, habían visto lo arrogante y agresivo que era Li Qiye cuando trataba con el grupo de Zentian, pero ahora estaba tratando a Arroyo Bamboo y Lin Fengyun de la misma manera. Tened en cuenta que estos dos son asaltantes del emperador. Son mucho más poderosos que Zentian y el príncipe. Si los asaltantes eran perros al azar a sus ojos, ¿podría entonces considerarse a cualquiera como un experto en este mundo? Un ancestro murmuró. ¡Qué imperioso! ¿Hay alguien más arrogante que él? Ancestro, no has visto a Li Qiye en persona. Su naturaleza prepotente es mucho más que esto, unas pocas frases no pueden describirlo. Un experto respondió. Creo que definitivamente es lo suficientemente fuerte como para matar a un asaltante emperador. Su personalidad es una que se mantiene fiel a su palabra. Su arrogancia se basa en su absoluta confianza y fuerza. Este es Li Qiye que será el primer emperador eterno. Algunas personas tenían un fanatismo ciego hacia Li Qiye en este momento. Nadie más que él se convertirá en emperador en esta generación. Nadie puede disuadir su despiadado camino. Puede que solo haya un feroz en toda la historia. Nadie se burló de su declaración. En cambio, se pusieron sentimentales por sus logros. Sentían que así era como debía actuar, el orden natural del mundo. Este era un mundo de fuertes. Una vez que una persona alcanza un determinado nivel, mucha gente tiene fe ciega en ella y le da su apoyo incondicional. Wosh. Después de que Li Qiye respondiera a Lin Fengyun y a Arroyo Bamboo, un portal pareció abrirse de nuevo en Godalps. Boom. Una oscuridad infinita envolvió todo Godalp y finalmente se extendió por todo el espíritu celestial. Cuenta conmigo. Una voz suprema en la oscuridad pronunció fríamente. Matar a mi descendiente es un crimen que merece la muerte. La gente se estremeció tras escuchar esta voz. Se sintieron como si hubieran caído en una brecha de un glaciar que exudaba una frialdad mordaz. Un demonio parecía estar despertando en las profundidades del abismo espiritual. Todos podían oler el hedor de la sangre en el aire. Era el presagio de la muerte. ¿Quién es esta persona? Se siente como un rey demonio. Incluso los ancestros tuvieron la piel de gallina una vez que la oscuridad se disipó. Se le puede considerar un demonio. Un ancestro respondió seriamente. Es el monarca Estigio. Al igual que su título, su propia existencia trae oscuridad al mundo. ¿Qué clase de personaje es? Los jóvenes tenían muchas preguntas sobre los seres antiguos que salían hoy. Un ancestro mayor explicó.
El único fundador superviviente del abismo espiritual. Entre estos fundadores, puede que no sea el más fuerte, pero ha estado sellado durante más tiempo en la Tierra, por lo que se ha convertido en el más fuerte allí. Esto provocó la siguiente pregunta. ¿Qué tan fuerte es? No lo sé. El anciano ancestro negó suavemente con la cabeza. Se rumorea que esta vieja secta tiene un tesoro increíble. Los espíritus encantadores creen que es uno de los artefactos primordiales de su raza que dejó el progenitor de los espíritus encantadores. En aquella época, innumerables expertos de los 9 mundos deseaban este artefacto, e innumerables linajes de espíritus encantadores lo exigían, incluyendo una secta con 3 emperadores. Los espíritus encantadores de entonces creían que este tesoro pertenecía a todos los espíritus, así que exigieron la entrega de este tesoro. Con esto, el anciano ancestro guardó silencio por un momento. ¿Los fundadores del abismo se negaron? Un antepasado más joven rompió el silencio. Sí, sus fundadores se negaron. El anciano ancestro asintió. Este artefacto es demasiado tentador y poderoso. Por supuesto, con su negativa estalló una terrible guerra. La sangre manchó todo el espíritu celestial. ¿Ganaron? Los expertos presentes estaban conmovidos por este relato. Después de todo, esta era una guerra que involucraba a los 9 mundos. No lo sé, ni siquiera mis antepasados habían nacido durante esa época. El viejo ancestro sonrió. Sin embargo, más tarde, se rumorea que el abismo apenas ganó utilizando el poder del tesoro. Mataron a numerosos expertos de los 9 mundos. Algunos dijeron que la oscuridad de estos fundadores envolvió los mundos durante esa batalla. Los jóvenes antepasados se quedaron asombrados después de escuchar esto. Podían imaginar lo aterradora y sangrienta que fue esta guerra. En cualquier caso, los fundadores de allí consiguieron proteger este tesoro y establecieron la posición actual de su secta. El viejo ancestro continuó. Por supuesto, también pagaron un gran precio. Después de la guerra, solo 3 fundadores lograron sobrevivir, y el monarca Estigio es el último que ha llegado al presente. El joven antepasado no sabía que el abismo espiritual tenía un pasado tan glorioso. A pesar de no producir un emperador, seguían luchando contra los 9 mundos. Era una hazaña digna de orgullo durante muchas eras. ¿Qué es este tesoro? Un antepasado hizo la pregunta clave. El viejo ancestro negó con la cabeza. ¿Quién sabe? Es posible que las generaciones futuras no conozcan esta información, ya que el abismo dejó de salir después de la guerra. Sin embargo, debido a su existencia y a la del monarca Estigio, nadie volvió a tener idea del abismo. Se rumorea que este tesoro es definitivamente más fuerte que un tesoro verdadero del emperador inmortal y quizás un poco más débil que el tridente. Esto sorprendió a los ancestros presentes. En la mente de muchos, los verdaderos tesoros ya eran lo suficientemente invencibles. ¿Así que hay 3 asaltantes emperadores que quieren luchar contra Liquille? Alguien encontró esto increíble después de que Estigian saliera. Este demonio también se está arrastrando. Un viejo moribundo se mofó tras escuchar esta noticia. Parece que él también está a punto de morir, así que quiere las 9 hojas. De hecho, no faltaban monstruos moribundos que quisieran esta medicina de la inmortalidad. Sin embargo, debido a que estos 3 han dado la cara, estos enterrados tuvieron que rendirse. Después de todo, eran un poco más débiles que los 3. El mundo quedó conmocionado por la aparición de los 3 grandes maestros. Sin mencionar a los demás expertos, ni siquiera los ancestros del nivel del Rey Dios se atrevieron a decir nada. Este fue un enfrentamiento de primer orden. ¿Alguien más? Tras la salida del monarca Estigio, Liquille apareció de nuevo con su imponente avatar. Se cernió sobre espíritu celestial mientras su voz resonaba. ¿Algún perro o gato más dispuesto a salir? Si quieren pelear, salgan ya. Los enfrentaré a todos, así que vengan, no me hagan perder el tiempo. Todos los que lo oyeron respiraron hondo sin decir nada. A Liquille le importaban un bledo estas 3 existencias y seguía presumiendo ante el mundo como si solo él fuera intocable. La palabra dominante no bastaba para describir su actitud actual. Solo yo soy invencible. Al final, la gente solo podía usar esta frase común para describir a Liquille. Quizás él sea el único que se atrevería a actuar sin escrúpulos contra sus oponentes. Ni siquiera Meng Zentian se atrevería a hacerlo en vida. Debe tener otros medios imparables que aún no hemos visto, especuló con temor un experto que ya había visto a Liquille en acción. En el pasado, Liquille también llamó perros y gatos al azar al grupo de Zentian. Sin embargo, se mantuvo fiel a su palabra y los masacró a todos. En ese momento, estaba haciendo lo mismo contra los asaltantes del emperador.
La multitud había comprendido que esto no se debía a la arrogancia, sino a una confianza y un poder absolutos. Esto significaba que no usó toda su fuerza contra el grupo de Zentian y que aún guardaba otros ases bajo la manga. Este pensamiento asustó a muchos. Un antepasado murmuró: ¿qué tan fuerte es Liquille entonces? ¿Es realmente capaz de desafiarlo todo? Otro especuló: probablemente sea así. ¿Qué no puede hacer después de haber inventado 13 palacios? ¡Bum! Respondió Liquille. Una luz divina se elevó desde el sueño empíreo y emergió una luna brillante. Era gigantesca y abarcaba todo el territorio de la secta. Desde la distancia, parecía un planeta con forma de luna. Su luz iluminó todo el espíritu celestial. Incluso el sol, que colgaba en lo alto, se atenuó ante su brillante luz. Liquille, no creas que el espíritu celestial no tiene a nadie que te detenga. Yo, Shen Mengtian, me enfrentaré a ti. Una voz estalló y aturdió a todos. ¿Qué? Gritó alguien al oír esto. ¿Shen Mengtian? ¿No está ya muerto? Shen Mengtian. Cuando este nombre resonó en el espíritu celestial, muchos inmortales sellados bajo tierra se estremecieron. Nadie esperaba este suceso. ¿Por qué Shen Mengtian sigue vivo? Algunos inmortales no podían creer lo que oían y quedaron atónitos. Shen Mengtian fue el progenitor del Empíreo del Sueño. Provenía del abismo espiritual y posteriormente creó su propia secta bajo su propio nombre. 1. Se rumoreaba que había cultivado su reflejo divino al máximo. Algunos incluso creían que era el más destacado en este aspecto entre todos los espíritus encantadores. Gracias a esto, podía derivarlo y calcularlo todo. Los emperadores le habían pedido y habían tomado prestada su habilidad para descifrar algunos misterios. Debido a esto, Shen Mengtian fue llamado un maestro inmortal por las generaciones futuras porque algunos emperadores se referían a él de esa manera por respeto. Más tarde, dejó de aparecer, por lo que la gente pensó que estaba muerto. Incluso muchos discípulos de su propia secta lo creyeron. Por lo tanto, su repentina aparición sorprendió a todos. Un cienpiés no se rinde. Parece que este viejo lo ha estado intentando todo este tiempo sin morir. Otro ser ancestral murmuró. Parece que necesita las 9 hojas para la apuesta final antes de morir. El avatar de Liquille miró la luna sobre el empíreo del sueño y sonrió. Shen Mengtian, ¿verdad? Ven, te espero. ¿Alguien más? Una última oportunidad para participar. Si la pierdes hoy, no habrá más. La gente del mundo sonrió con ironía al ver su entusiasmo. Cualquiera se habría meado de miedo al enfrentarse a tantos enemigos poderosos, pero a él le importaba un bledo. Cuenten con este anciano. Una voz cansada surgió con la apariencia de un anciano común y corriente. Imperial Dual Shield. Muchos lo reconocieron al instante porque ya había aparecido en el Valle de la Reencarnación. Bien, estás dentro. ¿Eso es todo? ¿Alguien más quiere pelear? Liquille mostró una sonrisa despreocupada y miró a su alrededor una vez más. En ese breve lapso, el mundo quedó en silencio. Todos sabían que solo los personajes más fuertes de Even Spirit podían participar. Eran seres supremos, los expertos más poderosos fuera de los emperadores inmortales. Nadie le respondió tras este último llamado. No cualquiera estaba cualificado para entrar en esta guerra. De acuerdo, solo ustedes 5. Liquille rió. Vengan y den lo mejor de sí, esta es su última oportunidad. 5 días después, en el acantilado del dios roto, los estaré esperando. Dicho esto, su avatar desapareció. 5 días después en el acantilado del dios roto. La noticia se extendió por el espíritu celestial como una tormenta. Un experto le preguntó a su colega. ¿Vamos a mirar? ¿Estás loco? Incluso estando fuera del acantilado, un vendaval remanente te aniquilará al instante. La gente como nosotros no puede presenciar una batalla de este nivel. Solo los reyes dioses pueden. Concéntrate en el acantilado ahora mismo. No me importa cuántos jares refinados tengamos que usar, abre el espejo celestial ahora mismo y fíjate en él. Muchos linajes imperiales y sectas antiguas tomaron esta decisión apresuradamente. Vamos, vamos. 5 maestros invencibles contra Liquille. El vencedor se decidirá en 5 días. Muchas apuestas surgieron durante la noche. ¿Podrá Liquille enfrentarse a 5 él solo? Todos son asaltantes del emperador. Dudo que nadie hoy en día pueda enfrentarse a los 5 a la vez. Quienes tenían en alta estima a Liquille se preocuparon. Claro que sí. Basta con mirar sus 13 palacios. Algunos de sus partidarios tenían una fe ciega y creían que era omnipotente. La victoria de Liquille es inminente, es imbatible. Algunos fanáticos apasionados incluso crearon un eslogan para él.
Sin embargo, la mayoría de las grandes potencias fueron muy cautelosas. Incluso las sectas que querían acercarse a él tuvieron que reflexionar. A sus ojos, si Li Qiye perdía, sería un desastre para ellos elegir su lado. Mientras el mundo estaba furioso, Li Qiye se relajaba en la isla marcial verdadera con Tanta y Ruonan a su lado. Era una fiesta para contemplar la luna. Ruonan sonrió y comenzó. Joven maestro, finalmente vas a darlo todo esta vez. No exactamente. Solo estoy sacando a unas serpientes de sus cuevas para poder destruir fácilmente la tierra ancestral. Como este es un linaje con 3 árboles ancestrales, quiero ver cómo reacciona la cresta del árbol divino después de que los destruya. Li Qiye no pudo evitar sonreír. Si los forasteros oyeran esto, palidecerían al instante. Li Qiye realmente quería destruir la tierra. Este era un lugar conocido por ser inexpugnable incluso para los emperadores inmortales. Ruonan simplemente sonrió, pues siempre había tenido plena confianza en su joven amo. Si tenía un plan así, significaba que ese era su objetivo desde el principio. La reputación de la tierra no tenía importancia frente a los planes de su joven amo. 1. Shen Mengtian igual cielo del sueño divino o sueño empíreo. Todo el mundo espiritual celestial disfrutó de serenidad durante los últimos 5 días. Muchos expertos contuvieron la respiración esperando la llegada del día. Pasó rápido, pero a estos expertos les pareció una eternidad. Todos querían saber el resultado de inmediato. Todos los linajes y cultivadores aquí entendieron que el destino del espíritu celestial cambiaría después de esta batalla. Si Li Qiye ganaba, significaba que era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a todo el espíritu celestial o incluso a los 9 mundos. Nada podría obstaculizar su camino si lograba derrotar a los 5 maestros. En ese punto, tanto los linajes imperiales como las sectas del dios del mar tendrían que bajar la cabeza y someterse a su gobierno. Sin embargo, si los 5 maestros ganaran, podría ser el comienzo de una oligarquía. El espíritu celestial permanecería bajo la sombra de estos maestros durante un largo periodo. Así, esta batalla decidirá el destino del mundo. Existía el riesgo de que también pusiera fin a la era dorada del espíritu celestial, debido a la caída de Zentian. Si Li Qiye también moría, el espíritu celestial tendría que renunciar a la competencia por el título de emperador inmortal. Todos tenían opiniones contradictorias sobre el resultado. Muchas sectas relacionadas con el abismo espiritual, la concha rugiente y la tierra ancestral querían la victoria del grupo de Lin Fengyun, ya que les tocaría reinar después. Por otro lado, un lado más grande esperaba la victoria de Li Qiye, ya que podría marcar el comienzo de una nueva generación con Eaven Spirit en la cima de los 9 mundos. Espero que Li Qiye pueda crear otro milagro y matar a los 5 maestros para ascender al trono. Algunos encantadores linajes espirituales tenían mucha esperanza. Incluso algunos poderes que apoyaron a Zentian antes querían que Li Qiye saliera victorioso en esta batalla trascendental. La victoria de Li Qiye es inminente. Gritaban sus seguidores en todo el mundo. Por supuesto, algunas sectas que querían que Li Qiye ganara no se atrevieron a expresarlo públicamente por temor a sus fuertes oponentes. Estos 5 días torturaron a los expertos de este mundo durante demasiado tiempo, a pesar de su brevedad. El mundo entero esperaba con gran expectación la guerra definitiva. ¡Boom! Finalmente, los primeros en movilizarse después de la fecha límite fueron los Spirit Abyss de Godalps. Además, no usaron un portal Dao, sino que cruzaron el mundo directamente. Parecía una enorme fortaleza abriendo sus puertas heladas. Una caballería se precipitó como un tsunami y se elevó hacia el cielo. La atmósfera se vio envuelta en un frío asesino. La oscuridad emergió como si una pesadilla asaltara el mundo y asfixiara a sus habitantes. Esta caballería estaba compuesta por varias decenas de miles de soldados. Todos vestían armadura negra completa, por lo que nadie podía verles el rostro. Una persona estaba sentada en un trono erigido por 8 ancianos entre la caballería. Este trono era completamente negro, como si estuviera hecho de un metal rúnico dracónico supremo. El anciano que lo cubría parecía un dios demonio intocable. Su rostro anciano estaba cubierto de arrugas, pero su cabello negro delataba sus demás rasgos. De hecho, brillaba con un brillo negro. Sus ojos eran negros por naturaleza y brillaban con oscuridad. Al abrirlos, parecía la apertura de un mundo oscuro. Este era un gobernante oscuro, el presagio de la oscuridad. Sin embargo, esto no era lo más aterrador. A pesar de ser cargado por otros, todos veían la ilusión de que este anciano era uno con la caballería. La caballería era una extensión de sus brazos. Podía controlarla libremente como si fuera parte de su cuerpo. Un antepasado sabio sintió un escalofrío mientras murmuraba.
Esa es la legendaria Legión Estigia del Abismo. ¿Por qué quiere llevar una legión a esta batalla de alto nivel? Una legión así no puede detener a Li Qiye. Algunos jóvenes no entendían por qué el monarca había traído a su legión. Energía de sangre, compartirán energía de sangre. Un ancestro mayor explicó. Debido a que es una batalla de tan alto nivel, debe llevar consigo a su legión. Esta será una batalla final y feroz. Su grupo es mayor, con la vitalidad marchita y al borde de la muerte. Después de una batalla así, incluso si ganaran, morirían por el exceso de fuerza al regresar. ¿Quieren robarle la vitalidad a sus subordinados? Preguntó otro joven sorprendido. Es una forma de decirlo, pero no es tan sencillo. El antepasado continuó. No puedes usar la vitalidad de tus subordinados, aunque estén de acuerdo. La vitalidad de cada uno es diferente, ya que cultivan leyes de mérito diferentes. Fusionar a la fuerza este tipo de energía sanguínea provocaría contiendas e incluso una desviación del ki. En cuanto a esta legión estigia, ha sido entrenada con esmero, y cada discípulo fue seleccionado cuidadosamente. Sus leyes de cultivo también son muy específicas. Algunos incluso fueron enseñados por el monarca para que su vitalidad resonara con la suya. Hizo una breve pausa antes de continuar. Una legión así requiere una gran cantidad de recursos. Además, el coste de reemplazar a un miembro fallecido sería inimaginable. Por eso, esta legión puede compartir su vitalidad con el monarca. Es el pilar del abismo espiritual, su legión más fuerte y as. El monarca y su legión avanzaron con un impulso magnífico e imparable capaz de matar tanto a dioses como a demonios que se interpusieran en su camino. Tras la partida del monarca Estigio, le llegó el turno a Shen Mengtian. Este, en efecto, provenía del abismo espiritual, pues sus acciones coincidían con las del monarca. Zumbido. En el terreno ancestral del sueño empíreo, se abrió una puerta en la luna que colgaba del cielo. Dos filas de expertos vestidos de blanco salieron. Al final llegaron a ser decenas de miles y llenaron el mundo con su luz ilimitada. El aura de esta legión era completamente diferente a la de la legión Estigia. Emitían una luz sagrada como si fueran mensajeros de la raza divina. Cuando aparecieron en el cielo, también se alzaron tótems sagrados. Estos tótems parecían bañar al espíritu celestial con una luz sagrada. Una raza divina descendía al mundo. Luego, Shen Mengtian salió de la luna. Lo asombroso fue que solo aparentaba unos 40 años, en lugar de ser viejo y débil. Su aura no era deslumbrante. Al contrario, la ocultaba a propósito para parecer un erudito. Sin embargo, cada una de sus acciones seguía pareciendo increíblemente dominante, como si fuera el gobernante de los dioses. Había nacido para ser inalcanzable. ¿No dicen que Shen Mengtian está al borde de la muerte? Parece tan joven ahora mismo, incluso en la flor de la vida. Muchos se sorprendieron al ver su apariencia. Eso es solo su carne. Un pez gordo de la generación anterior respondió. Cuando seas lo suficientemente fuerte y abras tu mirada celestial, descubrirás que bajo este recipiente se encuentra una divinidad y una vitalidad marchitas. A su nivel, mantener su apariencia externa no es difícil. Sin embargo, no puede ocultar su verdadera forma, que se está debilitando. El joven comprendió tras escuchar esta explicación. Incluso si hubiera abierto su mirada celestial, no podría ver a través de nada porque no era lo suficientemente fuerte. Zumbido. Cada experto de esta legión abrió su reflejo divino y lo apuntó hacia la misma fuente. A continuación, este rayo de luz alcanzó instantáneamente el acantilado del dios roto y se convirtió en un portal Dao. La legión y Shen Mengtian desaparecieron de inmediato y emergieron nuevamente en el acantilado al segundo siguiente. Todos quedaron asombrados ante esta escena porque nunca habían visto una movilización de esta magnitud. Ese es Shen Mengtian. Un antepasado supremo de la encantadora raza espiritual admitió. Ha cultivado al máximo estos reflejos divinos para poder hacer lo que le plazca. Muchos espíritus encantadores sintieron envidia ante este espectáculo. Traen a sus legiones para compensar su falta de vitalidad. ¿Podrá Li Qiye con ello? Algunos empezaron a preocuparse. En el pasado, todos creían que la mayor ventaja de Li Qiye era su juventud y vigor, ya que podía durar más que estos dos. En otras palabras, aunque no pudiera matarlos, podría prolongar la batalla hasta que murieran solos. Por desgracia, las legiones que trajeron resolvieron este problema. El monarca Estigio y Shen Mengtian llegaron al acantilado del dios roto. Todos los demás esperaban la llegada de los demás. ¿Está Li Qiye aquí? Shen Mengtian se cernió sobre el mundo después de llegar. ¿Qué prisa tienes? Ya estoy aquí. La voz perezosa de Li Qiye se escuchó. ¡Bum!
Antes de que apareciera, 13 palacios se elevaron hacia el cielo y se volvieron incomparablemente grandes, suprimiendo todo el mundo espiritual celestial. En ese momento, todos tenían la absurda sensación de que su mundo se había convertido en una prisión mientras el guardián era Li Qiye. Cada gigantesco palacio actuaba como su propia fortaleza en ese momento, con un resplandor dorado deslumbrante. Figuras emergían en su interior a medida que estos rayos de luz se entrelazaban. Parecían deidades. ¡Boom! Li Qiye finalmente apareció montado en el carro de bronce de la Tecra Guerra. Raur. Un gran quilín tiraba del carro a una velocidad asombrosa. Aoo. Un tigre blanco mantenía la retaguardia. Un dragón verdadero volaba en círculos a la derecha mientras emitía su grito, seguido de un poderoso himno fénix. El ave estaba a la izquierda para proteger al gran Dao. Esta vez, Su Yongwan actuó personalmente como conductora de Li Qiye, llevando las riendas. A pesar de ser su ama nominal, estuvo dispuesta a asumir este papel. ¡Bang! Los palacios comenzaron a girar. Algunas deidades dentro se postraban en el otro suelo, mientras que otras alzaban lentamente las manos hacia el cielo. Un camino dorado se extendía desde sus manos. En un abrir y cerrar de ojos, este camino supremo se extendió desde el océano hasta el acantilado del dios roto. El carro atravesó el espacio mientras recorría este camino. Ante este camino impulsado por las deidades, los señores de este mundo se arrodillaron de miedo, sin atreverse a moverse ni un centímetro. En ese momento, su prestigio sometía al mundo a una inmensa presión. A pesar de su apariencia ordinaria y su falta de aura invencible, sus 13 palacios ya lo representaban todo. Él era el amo de los 9 mundos, el tirano de las 1000 eras, una existencia superior a las deidades y los emperadores. El Dao infinito, el Yin y el Yang deben postrarse ante él. Esta escena conmocionó a todo el espíritu celestial. Tanto los ancestros sellados durante millones de años como los monstruos intocables quedaron completamente sin palabras. Ante tan grandiosa movilización, la gente no pudo evitar sentir una profunda reverencia, como si saludaran a un emperador inmortal. Tal sincero respeto emanaba de lo más profundo del corazón y la mente. Un hombre debe aspirar a ser así, a trascender las eras y convertirse en el amo de los 9 mundos. Muchos sentían la sangre hirviendo de heroísmo y solo ansiaban unirse a la bandera de Li Qiye, dispuestos a contribuir a su causa. No me extraña que sea tan autoritario y trate a los demás con desdén. Miren esos palacios. Este logro por sí solo es incomparable en la historia. Un anciano inmortal quedó atónito ante los palacios opresores. Es él de verdad. Mientras tanto, incluso un personaje como el ancestro sagrado estaba horrorizado. Había enseñado a 2 dioses del mar y recorrido con orgullo los 9 mundos antes. Sin embargo, en ese momento, sus piernas se debilitaron con el impulso de arrodillarse y una admiración inagotable en su corazón. Para él, esto no era nada vergonzoso. El miedo era normal ante semejante existencia. Era alguien que había masacrado a emperadores inmortales antes. Ni siquiera era una hormiga comparado con el ser que se movía ante su mirada. Incluso arrodillarse ante Li Qiye no era vergonzoso en absoluto. El carro mítico, Tetrawar. Es el seguro, después de un largo rato, las emociones aún abrumaban a Ayowed. Aunque lo llamaban acantilado, no estaba frente a una montaña ni dentro del océano. Era parte del cielo. A lo largo de 1.000.000 de millas de esta extensión había escombros rocosos. Los pequeños eran del tamaño de un dedo, mientras que los grandes eran del tamaño de una isla. En el centro de esta vasta área se encontraba un enorme acantilado. Estaba cortado horizontalmente y destrozado. Uno solo podía imaginar su tamaño antes de ser destruido. A juzgar por el daño infligido, todos los escombros que flotaban en el cielo cayeron desde este acantilado. También había restos de leyes del Dao quebradas. Algunas estaban más intactas que otras. Algunas aún estaban conectadas. Este era conocido como el mayor campo de batalla del espíritu celestial. Su origen era desconocido. Se rumoreaba que todas las batallas supremas de este mundo se libraban aquí. Por eso estaba tan destruido. Pero, curiosamente, nunca se derrumbaba por completo, ni siquiera después de cada gran batalla. Después de llegar al acantilado, Li Qiye se sentó encima de todos y miró a Shen Mengtian y Stygian. Menuda fanfarria, dijo Stygian con frialdad. Tanto Shen Mengtian como su rostro se ensombrecieron al ver a un joven actuando ante ellos, especialmente los 13 palacios que sellaban todo el espíritu celestial. El monarca ya había luchado en los 9 mundos. Sin embargo, su actuación de hoy estuvo un paso por debajo de la de este joven. Lo hizo sentir muy incómodo. ¿Y qué? La mirada de Li Qiye se dirigió al monarca.
Si quieres parecer tranquilo, presume de tus 13 palacios. Me temo que no podrías ni aunque quisieras. Tal réplica dejó al monarca furioso y sin respuesta. En ese momento, numerosos espejos celestiales apuntaban hacia el acantilado. Numerosas grandes potencias y linajes imperiales observaban. Los discípulos de estas sectas disfrutaron enormemente de la réplica de Liquille. Estas existencias invencibles siempre han sido imperiosas, pero ahora han sido abofeteadas por un joven. ¿Cómo podrían los más jóvenes no sentirse bien al respecto? Zas. La tierra ancestral del mar de Jade se llenó de luz. Una rama se extendía infinitamente desde allí. Había una hoja creciendo en esa rama de un tamaño insondable, como si fuera un gran cuadrado con una legión en la parte superior. Esta legión también contaba con decenas de miles. Cada uno de sus miembros rebosaba de vida. Daba la sensación de ser árboles y la plaza un gran bosque. Un aire fresco fluía por todas partes con una majestuosa fuerza vital, permitiendo que otros rebosaran de vitalidad. La legión protegía a un anciano. Era bastante delgado, con un rostro juvenil a pesar de sus canas. Vestía una túnica emplumada con varias hojas esparcidas por todo el cuerpo. Parecía un anciano inmortal debido a su rica fuerza vital. La majestuosa vitalidad de los expertos parecía atraída por su cuerpo. Sin embargo, no era que él la tomara prestada, sino que eran ellos los que crecían en él. Creok Bamboo inmortal. Incluso los expertos de la generación anterior lo respetaban mucho. Este era el ancestro más antiguo y críptico de la Tierra ancestral. Pocos conocían sus historias, pero 2 padres árbol de esta secta provenían de su rama. Tan solo este logro fue trascendental. Liquille lo miró con desdén y dijo: 2 más que aún no están aquí. Disculpe mi tardanza. Un anciano dio un paso al otro lado del mundo y llegó al instante al acantilado. No vino solo, pues tenía a otro anciano a su lado. El cuerpo de este amigo se había convertido en madera, con la cara cubierta de corteza. Parecía un árbol marchito. No había nada especial en él, era completamente discreto y poco memorable. Les presento a alguien. Soy el compañero daoísta Drietre, a quien invité hoy, dijo Dualchil lentamente. Shen Mengtian, Estigian e incluso Creok Bamboo asintieron con la cabeza a modo de saludo. Creok Bamboo dijo: no esperaba que el compañero daoísta Drietre también apareciera. ¿Cómo pude perderme una ocasión tan divertida? Además, el hermano Dualchil también me invitó. El anciano llamado Drietre sonrió y dijo: nadie podía decir qué tenía de especial este anciano común y corriente llamado compañero daoísta árbol seco. Sin embargo, ser considerado un compañero daoísta por alguien como Creok Bamboo significaba que era extraordinario. Sin embargo, su aspecto era demasiado normal. Muchos grandes poderes que lo observaban desde su espejo no pudieron descifrar su identidad a pesar de sus esfuerzos. Antepasado divino del árbol seco. Exclamó finalmente el antepasado más antiguo de un linaje imperial. ¿Quién es ese? Preguntaron rápidamente los jóvenes. Un personaje invencible de mi generación. El antepasado dijo: se rumorea que es un árbol ancestral marchito que revive y que conserva los recuerdos del árbol padre. Al oír esto, los jóvenes quedaron boquiabiertos. Uno de ellos preguntó: ¿no es eso lo mismo que un padre árbol resucitando? ¿Es solo un rumor, quién sabe? Murmuró el antepasado. Es una lástima que en mi época estuviera a un paso de convertirse en padre árbol. Aunque no sé por qué fracasó al final. Con el tiempo, más antepasados lo reconocieron a través de los espejos celestiales. Naturalmente, quedaron impactados. Dualchild era realmente asombroso, con sus múltiples conexiones. En poco tiempo, logró sacar a otro peso pesado. Como le había dicho antes a Liquille, si se convertía en su protector del Dao, le ofrecería otras ventajas en forma de recursos y conexiones. Parecía que hoy no solo estaba presumiendo. Sin embargo, no era tan extraño. Después de todo, era hijo de un emperador y una madre árbol. Debido a su prestigio, los imparables evasores de la era de esa época probablemente tuvieron alguna relación con él. Todavía falta uno. A Liquille seguía sin importarle su trono. Ni siquiera se molestó en mirar a Drietre. La mirada de Drietre se volvió fría ante este acto distante con destellos estelares. Iluminaron el mundo entero. Sin embargo, rápidamente los concentró y después recuperó su calma. ¡Bum! Después de que Liquille terminó de hablar, una ola se precipitó hacia los 9 cielos. Un barco gigantesco entró en el vasto mar y desencadenó un enorme tsunami. Esta era la caracola rugiente. Viajaba por el mar como un gran continente a la deriva. Una persona salió a la cubierta. Era Lin Fengyun. Cada paso era un mundo entero o un océano.
Su ritmo era tan tranquilo como el de un paseo. No parecía que estuviera entrando en una batalla. Los vientos y las nubes se movían con sus pasos. El mundo se estremeció. El sol y la luna le abrieron paso mientras las estrellas se inclinaban. Todos podían sentir al espíritu celestial temblar mientras caminaba hacia el acantilado del dios roto. Parecía inmóvil. El acantilado del dios roto se dirigía hacia él. Esta ilusión hizo que muchos expertos que lo observaban se marearan y no se atrevieran a mirar más allá. Lin Fengyun es demasiado fuerte. Un antepasado estaba convencido de su fuerza. Tan solo un paso bastaba para aturdir a mucha gente, haciendo que algunos cayeran al suelo. Una vez que actuara, ¿no sería capaz de masacrarlos a todos al instante? La caracola rugiente lo seguía de cerca. No solo flotaba en el océano, sino que también podía volar libremente. Su monstruoso tamaño no impidió en absoluto su increíble velocidad. Si se considerara un tesoro volador, estaría entre los 10 más rápidos de todo Even Spirit. Una vez que Fengyun llegó al acantilado, la caracola finalmente se detuvo a cierta distancia para mirar. La caracola quiere que todo el mundo conozca su posición y que Lin Fengyun la respalda. Este es otro intento por consolidar su prestigio. La generación anterior comprendió naturalmente por qué también vino la caracola rugiente. Después de todo, la muerte del Señor Supremo de la Concha fue un duro golpe para su secta. Debían hacer algo para mejorar su reputación o muchas grandes potencias empezarían a codiciar e incluso a dividir sus territorios. El mundo quedó en silencio con la llegada de Fengyun. En un instante, las 6 existencias invencibles formaron una tenaza para rodear a Li Qiye. Shen Mengtian, el monarca estigio, el hijo doble imperial, el ancestro divino del árbol seco, el inmortal del arroyo bambú y Lin Fengyun. Los 6 rodeaban el acantilado como deidades. Parecían montañas demoníacas infranqueables o estanques de relámpagos insuperables. Innumerables cultivadores contuvieron la respiración en el espíritu celestial. Todos comprendieron que, independientemente del vencedor, el rumbo y el destino del espíritu celestial cambiarían por completo. Otro grupo se escondía justo afuera del acantilado. Estas figuras tenues ocultaban todas sus auras y energía sanguínea. Los expertos capaces de observar en persona eran auténticos. Solo una observación personal sería fructífera para esta gran batalla. Así se comprendía el poder de cada técnica y las sutiles transformaciones. Por supuesto, eran los personajes más fuertes de Even Spirit. El Rey Dios era solo el nivel inicial en este lugar. Para sentir verdaderamente la profundidad de esta batalla y aprender de ella, uno necesitaba ser, como mínimo, un Rey Dios supremo. Antes de alcanzar este nivel, era imposible aprender simplemente observando la pelea. Por supuesto, los cultivadores por debajo de este nivel ni siquiera serían capaces de ver los ataques, y mucho menos comprender sus pequeñas complejidades. La mayoría de los ancestros, cubiertos de polvo, no saldrían tan fácilmente, pero una batalla de este nivel era extremadamente rara. Algunos no pudieron evitar salir a presenciarla en persona. En la cima del acantilado, la mirada de los combatientes estaba fija en Li Qiye. Aunque aún no atacaban, sus miradas eran lo suficientemente aterradoras con su presión suprema. Cualquier otro se habría meado en los pantalones al ser el blanco de tantos maestros. Sin embargo, Li Qiye seguía tan tranquilo como siempre en su carroza, mirando las nubes. Los únicos sonidos que quedaban en el espíritu celestial eran los latidos del corazón. Incluso los vientos, las olas y el tiempo mismo parecían haberse detenido. Joven, es innegable tu valentía. Al menos, cuando era joven como tú, no era tan dominante, comentó Lin Fengyun mientras miraba fijamente a Li Qiye. Eso no es valentía, respondió Li Qiye con indiferencia. A mi modo de ver, todos ustedes no son diferentes a los muertos. ¿Por qué debería tenerle miedo a una nimiedad? A sus oponentes ciertamente no les gustó este comentario. En sus ojos se reflejaban intenciones asesinas. Los expertos que lo observaban desde el espejo solo pudieron sonreír con ironía. No era como si hubiera comenzado esta arrogancia recientemente. Quienes lo conocían entendían que ese era su estilo, sin importar a quién se enfrentara. Lin Fengyun, en realidad, rió en respuesta sin enojarse. Impresionante, la futura generación nos superará. No se te puede culpar por ser tan arrogante debido a tus logros a pesar de tu edad. Desafortunadamente, solo te falta un poco de delicadeza y sabiduría. Una persona sabia habría tomado otra decisión. Li Qiye se rió entre dientes en respuesta. En realidad, quiero escuchar qué tipo de elección haría una persona sabia. Fengyun lo miró y respondió. En toda la historia, quizás seas el único que ha cultivado 13 palacios. Si hubieras podido evitarlo hoy, el trono sin duda sería tuyo.
Soy alguien que aprecia el talento y no te guardo rencor. Sin embargo, has matado a gente de la caracola rugiente, así que deberías haberles dado una respuesta razonable. Li Qiye sonrió. ¿De verdad? Parece que estás dispuesto a hacer las paces. Feng Yun respondió. No a ese nivel. Sin embargo, ver tus logros supremos y tu coraje dominante me conmovió profundamente. Es una pena que un genio tan incomparable tenga que caer hoy. Alguien como tú debería convertirse en emperador del espíritu celestial en lugar de morir así. Este cambio de actitud tomó a todos por sorpresa, especialmente a los expertos sentados frente a sus espejos.